Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Ignacio Alarcón, psicólogo clínico. Estoy aquí acompañado de Bastián, mi amigo, psicólogo clínico también, ambos de la Universidad de Concepción. Y este es nuestro primer capítulo de podcast, La búsqueda del tesoro. Hoy día estuvimos para todos lados buscando estas plantitas, estas luces, así que ojalá les guste el espacio que hemos creado. Este primer capítulo, que podemos decir que es el capítulo piloto, el capítulo cero, eh, el tema es dar la bienvenida. Un tema acorde al primer capítulo de un podcast. Así que en esa temática me gustaría preguntarte a ti, Bastián. ¿Qué para ti es dar la bienvenida o qué te gustaría hablar al respecto? Bueno, Ignacio, yo particularmente quiero partir dando la bienvenida a los auditores que tengamos. Escogimos un poco el nombre también porque, como es el primer capítulo, estamos realmente dándole la bienvenida a este espacio, a este lugar y a esta conversación. Para mí, dar la bienvenida tiene muchos lugares desde el cual abordarse. Mm, Pero la bienvenida en verdad es a modo como de la vida cotidiana, se siente como aceptar a una persona, acoger a una persona, ser hospitalario. Yo Ser creo que eso hospitalario. viene mucho del cristianismo, de esta idea que tenemos de estar con el prójimo, de entender al prójimo, Claro, un poco ama al prójimo como a ti mismo. claro, pues de esas ideas que plantea Jesús, de poner la otra mejilla. Yo creo que tiene mucho de empatía Mm, como trasfondo filosófico a esa frase. mm, Igual dar la bienvenida se puede entender como desde otros lugares, creo yo. Como acoger lo nuevo, acoger el cambio, que es básicamente lo mismo. Y eso también tiene como harta repercusión en la psicología. mm. Entendiendo que igual somos los dos psicólogos y este es un espacio que habla de psicología. Sí, esa es la intención. Bueno, para transparentar Sí, como sí. nuestra intención de este podcast siempre es abordarlo desde la psicología y ver cómo temáticas como esta eh, se pueden ver desde la psicología. Claro, claro. Y en ese sentido, el cambio, por ejemplo, en terapia, bueno, tú eres psicólogo clínico, ya has hecho terapia, Mm, el cambio en terapia es vital, po. Básicamente, mucho de lo que se busca en terapia es el cambio, po. mm, Ya sea un cambio a nivel de comprensión, como de epistemología o de comprensión de la vida, de cómo funcionan las cosas, un cambio en conducta, en el quehacer cotidiano. mm, En ese sentido, por ejemplo, uno puede darle la bienvenida a un nuevo yo, a quién sería si dejara de lado ciertas cosas, mm, o darle la bienvenida al momento presente, por ejemplo. Por ejemplo, escuchamos, o sea, no escuchamos muchas cosas que están pasando dentro de nosotros. mm. eh, y muchas de las terapias humanistas o la Gestalt igual se basan caleta en acoger esas sensaciones, po. De hecho, tú tenías un enfoque más o menos humanista Sí, cuando abordáis a tu consultante. ¿Qué me dirías tú, por ejemplo, de eso? ¿Es para ti dar la bienvenida, acoger el momento presente? mm. ¿Creéis que tiene relación con las terapias humanistas? Sí, o sea, la terapia humanista es una terapia que se basa en el presente y por lo tanto se busca siempre como en la sesión fomentar nuevos procesos, cambiar formas de evidenciar, de experienciar nuestra realidad. Y me quiero como coger lo que dijiste de cristianismo, de ponerle otra mejilla. Creo que en ese ponerle otra mejilla, detrás de eso hay como el otro es más importante que mi propia reacción frente como a la agresión que me puede, como que, claro, hubo un golpe, pero hay que ponerle otra mejilla. O sea, como el otro es más importante y eso no hay nada más que hospitalario, que puede incluso parecer extrema porque Mm. es media extrema, pero creo que representa el punto. Eh, Finalmente, creo que nos tendemos a aferrar a nosotros mismos mucho. Eh, Generalmente nuestra vida debería mutar. Si estuviéramos como
abiertos a la mutación y al cambio que hay en la vida, naturalmente tal vez necesitaríamos ir a terapia. Podríamos acomodarnos a los nuevos procesos, pero es como nuestro deseo de aferrarnos a ciertas expectativas, a como decir, yo soy así, o yo no soy así. No puedo enojarme si yo no soy enojón, si a mí me carga el enojo. Claro. Y rehúso abrirme a eso nuevo, que es el enojo, que tal vez lo que la vida me está pidiendo en este momento. Entonces, dar la bienvenida, abrirse a lo nuevo, desde el humanismo es esencial. Claro. Así se produce el cambio desde el humanismo. Abrirnos como a la sabiduría que tenemos dentro de lo nuevo. Claro. Yo, de hecho, en base a eso que decía, hay mucho de filosofía o espiritualidad oriental en eso que decías tú del cambio y de cómo tenemos que acoger el cambio. Por ejemplo, no sé, a mí me gusta harto Lao Tse. Confucio habla un poco de eso en su interpretación del libro de las mutaciones. O Lao Tse en el Tao. Que básicamente el Tao es la esencia detrás de las cosas, el fluir natural irreconocible, porque en verdad al momento de pensar el Tao ya se supone que ya no... Ya lo está encarcelando. Ya lo está encarcelando en el lenguaje. Claro. Pero es el flujo, pues el cambio. En el libro de las mutaciones pasa lo mismo, que es un libro de oráculo chino de, no sé, el año 1000 antes de Cristo, por ahí. Y se basa caleta bueno, plantea varios hexagramas. Hexagramas hay unas líneas, son 6 líneas que se componen de mezclas de trigramas, pues, de mezclas de 3 líneas que tienen distintas formas. Entonces, en base a lo que te salga, según el oráculo, tú estás en una etapa de la vida. Como hay 64 hexagramas, hay 64 etapas. Y esta sabiduría que se hizo a través de la comprensión analógica de las cosas, es decir, ver cómo suceden realmente las cosas. No hay un ejercicio analítico por medio, sino claro. Los sabios chinos antiguos que crearon este libro, que en verdad no tiene autor, lo veían así como vamos a comprender qué es lo que está pasando aquí y qué nos dice esto, qué nos dice la caída del trueno, por ejemplo, qué nos dice el fluir del agua, que el agua se hunda. Sí, a diferencia como los griegos, que son mucho más de amar la matemática, porque era como el lenguaje que uno anotaba y que estaba ahí, como era una verdad que parecía inmutable. Claro, de hecho se le echa mucho la culpa a Aristóteles, a esa escuela griega de ese saber, pero en verdad los griegos también tenían mucho de... O sea, habían varias escuelas de la filosofía griega, pero había mucho de hospitalidad ahí también, en los griegos. Ellos, por ejemplo, en la Odisea, supongo que lo has leído, hay caleta de escenas de hospitalidad, si recordáis. Entonces yo creo que, de hecho, si vamos más lejos, la hospitalidad ha estado siempre presente en las distintas culturas. Es como una constante en el ser humano. Esto de ser hospitalario con el otro, de la gratitud, de brindar un espacio, que quizás tenga su origen en que como somos seres sociales siempre hemos necesitado tener buenas relaciones con el otro, mostrarnos, saber comunicarnos, quizás para tener información de otras tribus, para poder aliarnos, para cazar, buscar comida. Yo creo que ahí tiene mucho de origen esto de la gratitud, como de recibir al otro. De recibir al otro. De acoger al otro. Sí, yo, bueno, igual preparándome para el podcast y como leyendo, me encontré con la filosofía de Emmanuel Levinas. Y me gustó mucho porque el concepto de la otredad, que si bien es muy complejo y obviamente hay mucho que decir al respecto, hablaba de que uno existe solo desde el otro. Uno se encuentra a sí mismo desde el otro. Y ahí encuentro como una paradoja y que me gusta cuando en la vida se encuentran como las paradojas, que muchas veces como por no abrirnos al otro, nos aferramos a uno mismo para no abrirnos al otro. Pero ese uno mismo es ilusorio, lo que llamaríamos como el ego, como lo que nosotros creemos que somos. Pero como tú decías, como la esencia de la vida, según el Tao, es un fluir constante. Entonces no hay nada más cercano a quienes somos de verdad que en ese acto de abrirnos.
En el acto, Claro. y me pasó hace poco que viajé, estuve en Argentina, y como que el hecho de estar en otra cultura y como que todo era otro, todo era distinto. O sea, yo era el bienvenido ahí. Pero yo también tenía que abrirme mucho como a lo distinto, estaba lejos, no era lo que yo conocía. Claro. Y encontré mucho de uno mismo y como que siento que por eso la gente también viaja, es como ese proceso donde uno tiene que sacar la expectativa, te das cuenta de cómo reaccionas frente a tales cosas. La apertura trae mucho conocimiento de uno mismo. Mm. Finalmente es como buscar el control de uno mismo lo que te hace como negarte la apertura. Como querer controlar lo que tú crees que... Claro, Pero claro. cuando uno suelta ese control y uno, porque no hay que viajar, es abrirse a la otra persona, abrirse a los Claro. olores distintos, a música nueva, lo que sea. Lo que sea distinto a uno mismo. Es interesante igual porque ese control que uno busca igual se hace en base a un prejuicio que tenemos de nosotros mismos. Mm. Ahora no es que sea malo tener prejuicios, pues los prejuicios vienen de lo heurístico, que son como atajos cognitivos que tenemos para evaluar la realidad, para que usar menos energía psíquica, porque si estuviéramos todo el tiempo poniendo atención a todos los detalles, no terminaríamos cansados. Entonces nuestro cerebro tiene estos atajos que nos permiten ir evaluando la realidad de una manera mucho más sencilla. Pero muchas veces en base a eso caemos a prejuicios, caemos a ciertos marcos de referencia rígidos de los que nos cuesta salir. Entonces, Y son estos marcos de referencia rígidos, como retomando la idea anterior, los que nos dificultan ver lo nuevo. Como Claro. creemos que la vida es de un modo, eso es el prejuicio. Claro. Y el camino rápido que tú dices que sirve mucho, pero se necesita cierta flexibilidad. claro, po, y estos marcos de referencia muchas veces nos hacen caer en prejuicios sobre el otro, y eso nos impide aceptar al otro, o en prejuicios sobre nuestra propia identidad, sobre lo que se supone que somos, y eso también nos hace acoger de una perspectiva diferente al otro o a uno mismo. Entonces al final nos cuesta dar la bienvenida a lo nuevo, dar la bienvenida al otro, o dar la bienvenida a lo que uno es, o lo que uno realmente tiene acá adentro. Si nos quedamos en esa rigidez, en esos marcos de referencia, y por eso muchos enfoques de psicología se basan en estos marcos de referencia. No quiero usar la palabra resignificar, pero esa es como la idea. No quiero usar la palabra resignificar porque, bueno, estoy haciendo un diplomado en el cual nos enseñan que esa palabra tiene la connotación de que hay un significado que es el significado. Ya. En cambio, realmente eso no es así, pues la vida está dotada de mucho significado y uno va haciendo foco en distintos lugares, ¿no? Sí, cada momento es nuevo, que va de esto en la tónica con lo que estamos hablando. Claro. Igual como para aterrizarlo ya a problemática de salud mental. Pero déjame cerrar la idea. Sí, dale, no, dale. Que en muchos enfoques se basan en eso. Por ejemplo, el enfoque humanista tiene como esto del darse cuenta, que es la forma de resignificar la experiencia o estos marcos de referencia. El enfoque cognitivo-conductual tiene la reestructuración cognitiva. Desde terapia estratégica utilizan el lenguaje, cómo entendemos el lenguaje de forma distinta, o uno mismo empezar a hablar de forma distinta para llegar a resultados distintos, pues, a interpretaciones distintas. Entonces, en muchos enfoques está esta idea de ampliar el marco de referencia y ver Y como otra perspectiva. de alguna manera romper con patrones rígidos y estables, pues, sea darse cuenta, sea usar nuevas palabras, sea materialmente tomar conductas distintas, como de lo conductual, buscando estímulos nuevos. De cualquier manera, lo que se intenta es romper con una dinámica estable que está como incrustada en nuestro cerebro. Claro. Y no sé, la depresión son dinámicas rígidas, por así decirlo, como pensar que el mundo no va a mejorar, que yo no voy a mejorar, de que la vida no tiene sentido, es una forma, finalmente son formas rígidas que se establecen por experiencias de vida, se establecen dentro de nosotros y que nos impiden ver lo nuevo. Es por eso que lo que tú decías, como muchas terapias buscan romper con ese enfoque. Muchas terapias se habla como de ver que la lógica de que la vida no es buena, no es verdad, pero finalmente
ya sea darse cuenta, ya sea gestal, ya sea lo que sea, siempre se busca ver lo nuevo. Ver que las cosas no son rígidas, ver que hay, como lo que te decía en tu diplomado, miles de maneras de ver la realidad, miles de maneras de ver de interpretar las cosas. Claro, claro. De hecho, por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual, de la reestructuración cognitiva, se ve mucho el tema de las ideas irracionales. Como todos tenemos ciertas ideas, ciertas frases, podemos decirlo, como eslogan, que tenemos incrustado inconscientemente y que no nos podemos quitar, que van en esa lógica que mencionáis tú de lo bueno y lo malo, po. Como una idea media polarizada de ver las cosas. Claro. Sí, pues en ese sentido, por ejemplo, tú que yo sé que tení como cierto bagaje o tú hacís terapia humanista, ¿qué has visto en tu... o podrías contarme algo sobre algún paciente que tú, o alguna actitud que hayáis visto que aparezca esta idea de dar la bienvenida, ya sea al mismo? Sí, o sea... Sin dar nombres. Sí, no, recordar que la confidencialidad es crucial en la psicoterapia. Pero sí me ha pasado como... conocí a una persona que toda la vida se enfocó mucho en el trabajo. Y era como el estereotipo de la persona que buscaba el éxito y solo el trabajo. Claro. Y ahora como que todo lo externo lo llevó a como un darse cuenta de que la vida no se puede sostener solo de éxito y trabajo, incluso cuando de hecho materialmente se pueden conseguir. Y como que tus sueños se cumplen, pero están vacíos. Pero en verdad lo que me llamó la atención y como llevándolo al tema es como... al principio era alguien súper cerrado a otra forma de conseguir la vida que no fuera desde el éxito del trabajo. Y en el último tiempo como que ha habido esa apertura. Totalmente, de hecho. Como a darse cuenta que hay otras formas de ver la vida. Que de repente los vínculos, las cosas más simples. Claro. Y viene de un lugar genuino porque pasó... Porque es como cuando tocamos fondo y como que no, la vida nos fuerza a cambiar las cosas. Que igual es un buen otro ángulo, que de repente estamos forzados a dar la bienvenida a otras cosas. Sí, y, claro, en ese sentido, por eso la terapia funciona mucho desde lo cognitivo, pero también desde lo experiencial. Uno en los enfoques va mezclando varias escuelas, porque al final la experiencia, bueno, si bien lo cognitivo-conductual ya está demostrado que funciona, lo experiencial también, y la experiencia te hace cambiar, crea nuevos patrones en tu cerebro que realmente te van formando nuevas perspectivas de la vida. Por ejemplo, está demostrado que uno cuando se siente bienvenido, o se siente acogido, o siente la hospitalidad de parte del otro, se libera en el cerebro dopamina, se activa el circuito de recompensa, que al final uno siente placer. En base a esas experiencias también se libera oxitocina, que es la hormona de la conexión humana, que es lo que libera la mamá cuando están amamantando a los bebés. Se reduce el estrés. Entonces, y lo interesante es que pasa también al revés, pasa cuando uno da la bienvenida a alguien, también se libera oxitocina, también se libera dopamina y también se reduce el estrés. Entonces, mediante la experiencia, si uno empieza a poner en la práctica esto de ser más gentil, va a terminar cambiando en tu cerebro. Sí. Probablemente. Sí, totalmente. Y de hecho también, como leí que también ver actos de generosidad también te libera oxitocina. Como no solo recibirlos ni darlos, sino como presenciarlos. Y ya es suficiente. Eso igual es bacán. Es súper interesante, claro, porque... Como que hace bien. Somos seres tan sociales que ya con ver qué pasa... Sí, con ver a alguien ser gentil. Si uno ve en la calle que alguien es gentil con otro... Y de hecho no necesita un estudio para demostrarlo, es algo que uno vive. Es como si se activara un reflejo, como al final el verlo lo hace real. Sí, y claro, por eso mismo, quizás el mecanismo que pasa cuando uno ve series y no está pasando realmente, pero uno siente la empatía, por eso uno termina llorando o riéndose, o como que te genera emociones, te moviliza. Sí, o sea, que nos gustan la historia y ver historias porque
claro, nos hace sentir vivos un poco. Claro, como algo trivial. Sí. Y- El... No, quería como Dale. que finalmente lo conductual y lo humanista siento que se encuentran en esto de la corporalidad. Que a mí en verdad lo que me gusta del humanismo es Mm, lo corporal y en verdad el cuerpo funciona mucho en estímulo, recompensa y finalmente como que eh, en terapia como no hay nada más que sienta yo que es más como lo extraño que nuestro propio cuerpo. Muchas veces como que nuestro cuerpo es nuestro cuerpo que nos lleva a terapia, es nuestro cuerpo que está lleno de estas emociones de angustia, de miedo, de rabia que a veces no comprendemos y que nuestra mente muchas veces no quiere aceptar y quiere seguir viviendo como si nada estuviera pasando. mm, Pero nuestro cuerpo insiste que pasa algo. Hasta que llegamos al punto de que tenemos que ir a terapia porque ya se nos salió un poco de las manos. claro. Y es como darle la bienvenida al cuerpo. Y Claro. yo creo que lo que yo busco en terapia y que busco hacerlo cada vez mejor es ofrecer un entorno donde se pueda dar la bienvenida al cuerpo de modo seguro. Y que las personas puedan de a poco ir viendo cómo está su cuerpo, qué les dice, dónde duele. De repente en terapia personas se dan cuenta que están muy cansadas y no se habían dado cuenta antes que están Claro. cansadas. Porque el cuerpo estaba cansado y no habían querido dar la bienvenida a ese cansancio. Claro, en el fondo es como darse la bienvenida a uno mismo, como acogerse realmente a lo que uno es en la sinceridad de las cosas, pues en la realidad de las cosas. Mm. Eh, Escuchar las señales emocionales que te da el cuerpo y que al final son somatizadas, que uno necesita más que nada pausar este ajetreo de la vida diaria y para darse la bienvenida a uno mismo. Es como un regalo al final, un autorregalo, una gratitud, saber que estás ahí y valorar eso que te está diciendo tu cuerpo, que al final es tu propia sabiduría y tu propia intuición animal, por decirlo de alguna forma. Sí, Como confiar un poco más en eso. claro. Porque igual, Pero es confiar precisamente porque escapa de tu control. Uno de verdad no controla, uno no sabe cómo va a reaccionar el cuerpo. claro. Es que en esta sociedad tan individualista y de la competencia, necesitamos tener el control o necesitamos tener la ilusión de tener el control para poder competir po, a Sí. un nivel de exigencia súper alto. Entonces, que de repente se nos requiera escucharnos, pausar, obvio que nos va a costar. Sí. Si no es lo que nos es útil o funcional en el día a día. Sí, Yo creo que ahí radica mucho de los dolores sí. Y el peligro igual de las terapias que tienen como un enfoque neoliberal, Mm. que no quieren recibir lo otro, lo distinto. ¿A qué Quieren... te referís con terapias con un enfoque neoliberal? O sea, es igual raro. Pero me refiero a terapias que buscan que sigamos funcionando, ¿no? Ah, ya. Que Ah, buscan... Un enfoque más pragmático, más funcional al Sí, pero es sistema, por decirlo de como... alguna Sí, forma. pragmático desde seguir siendo productores. Claro. Que es como el riesgo que se puede correr Mm. con, no sé, pues tomar farmacéuticos, pero sin nada más, sin terapia. Claro. Solo querer acallar un síntoma. Como el cuerpo me está diciendo esto Claro. y yo tomo una pastilla que lo acalla solamente. Como de Con salvedad de que obviamente los psiquiatras y las pastillas son súper necesarias y pueden ser súper claro, útiles. no se pero trata de demonizarlas sí, tampoco. no es el químico. Pero es lo contrario, como- no endiosarlas tampoco. Sí, Sí. es como se enfoca el químico y como si va a ser algo un paso a la sanación o va a ser algo con esto, como el enfoque Claro. neoliberal. De darle como solo seguir funcionando. Y hay que tener cuidado con eso porque si no tenemos síntomas es porque hay algo que cambiar profundo de raíz y que tal vez no es lo que queríamos, tal vez va a romper nuestra expectativa, tal vez el trabajo que nos guste y ahí hay que cambiar, hay que ver cómo cambiar de trabajo. Tal vez el síntoma requiere algo que no está en nuestras expectativas. Claro. Eso da la bienvenida a como lo que tu cuerpo te está diciendo. Y dejar que cambie las cosas un poco. Claro. Que sea distinto. Si lo callamos para que todo siga igual, Claro. enfoque neoliberal. Y ya que estamos en esta postura crítica del sistema, también la idea de la hospitalidad
y de acoger al otro también se ha diluido de alguna forma. Po. Ese sentido o esa forma de ver el dar la bienvenida también se ha perdido en esta sociedad individualista, porque en verdad uno se las vale por uno mismo y uno espera... o sea, uno está tan solo realmente, se siente tan solo dentro de este ajetreo de cotidianidad que cuesta de repente acoger al otro. Antes, yo me imagino que antes que hubiera WhatsApp, por ejemplo, que se pudiera llamar a la gente, nosotros teníamos que ir a la casa, a tocar la puerta. Sí. Entonces ahora como que se ha perdido eso, ya no conocemos ni a los vecinos. Sí. O es muy raro que la gente conozca realmente a sus vecinos. Sí, hay menos redes. Entonces, claro, se ha perdido mucho esto de esta idea cristiana de hospitalidad y de dar la... Sí, antes habían con más ritos o formas como que los territorios tenían así como de... Que se pasaban generación en generación, de que el vecino hay que ir a preguntar cómo está el vecino. Claro. De que eran cosas que se hacían nomás. Que se mantenían vínculos por el peso de la tradición, de que así se hacían vínculos. O habían fiestas que toda la ciudad iba, y como... Claro, todas esas cosas de hecho, como la modernidad. Como los potlatch, no sé si cacháis los potlatch, No. es como unas tribus americanas que tenían un rito que siempre hacían celebraciones todos los años en que se regalaban algo, lo que fuera. Y eso les servía como para hacer la sociedad como... crear redes, darle como una columna vertebral a la sociedad. Eso, como que antes existían más estos ritos que no se cuestionaban, se hacían sí o sí, y ahora ya no queda como ninguno en pie, como que... O sea, yo creo que la once, el almorzar juntos, el tomar, compartir una oncecita, el invitar al té, son como los ritos que van quedando en ese sentido de acoger, de escuchar al otro. Sí, pero igual, claramente son muchos menos. Yo lo cuestionaría, yo como que tengo familia como extendida y hay... Dentro de mi familia hay familias que todavía respetan la once, pero hay otras que ya no. Claro, es que... Como claro. como que son cosas que igual siento que... Y es porque como que es como la individualidad, po. Sí. Importo yo nomás, entonces como que el individuo está creciendo cada vez más hasta que puede escaparse de ciertas Sí, responsabilidades que su entorno le quiere adjudicar, que son para mantener estos vínculos. De hecho, leyendo también para el podcast, Byung-Chul Han decía como que el sistema neoliberal era súper... Se basaba como que era libertad, pero en verdad imponía cierto tipo de igualdad, donde en verdad lo otro no se aceptaba. Y hablaba como de la diversidad, que hoy día la diversidad que se promueve es solo la que va acorde al capital. Como que una diversidad real, algo que en verdad sea distinto, no cuadra. Y me acordé como de escuchar una entrevista a un director que decía que en Hollywood como que ponen un grupo de amigos haciendo una película gringa, con un amigo negro, otro asiático, igual mujeres, pero como un grupo de amigos lo más variado. Y en verdad eso no es diversidad. Claro. Eso es como poner una misma historia blanca, con director blanco, con un productor blanco, solo que los actores... pero una diversidad Claro, que... el relato no cambia al fondo. La Relato no narrativa es la hegemónica. Sí, y él decía que en verdad la diversidad real... No se puede forzar la diversidad. La Sí. diversidad en el fondo tiene que ser siempre natural. Sí. Sí. Que la diversidad real sería, por ejemplo, poner una película desde la comunidad negra o desde la comunidad asiática, con gente Claro. que esté involucrada en el proyecto, que también sea asiática, y que cuenten una historia de su cultura. Eso, y que haya distintas de esas películas dentro como de la esfera como de productos. Claro. Bueno, nos queda solo esperar que esto... Porque igual han habido movimientos de la diversidad, es un hecho que han empezado a aparecer ciertos movimientos, y si bien paralelamente aparece mucho esto que decís tú, como que una idea de la diversidad forzada, también ha aparecido como un empoderamiento en los relatos de muchos sectores. Sí. Y sí, pues esperar que eso cambie, que llegue a buen puerto nomás. Sí. Ya se nos está acabando el tiempo, así que Sí. yo Me creo entusiasmé que... hablando de este Sí, tema. no, pero está bien. Despedir aquí a los auditores y darle la bienvenida de nuevo a este espacio, a este Sí. podcast. Si han llegado hasta este sí. punto de escucha, Muchas gracias. se agradece mucho y esperamos seguir haciendo esto, ir mejorando obviamente,
y estamos muy entusiasmados por abrir este espacio y que vaya cambiando como tenga que Como cambiar. tenga que cambiar, dándole la bienvenida a esos cambios y a la primavera que empieza ahora, este 23 de septiembre, empieza la primavera. Sí, 23. Así que esperamos lanzar el capítulo por esos días y nos vemos. Chao. Chao, chao, Estén bien. chao, chao.